Hago ejercicio 3 veces a la semana. Siento el... ¿Cómo puedo superarlo? Bueno, Francisco, vamos a por otra. Vamos a por otra. Otra preguntita, venga, Venga, va. va. ¿A qué tenemos por ahí? Venga, yo tengo la mano más inocente que Manolo. A ver. Hago ejercicio 3 veces a la semana. Eso está fenomenal. Siento el miedo en cada entrenamiento. ¿Cómo puedo superarlo? Pregunta potente. Vale, lo primero que tenemos que entender es que superar el miedo es un camino, ¿de acuerdo? O sea, que ya interpretando la salida de base, ¿de acuerdo? Tenemos que ir dando pasos y que no va a ser a corto plazo. Vale. ¿Por qué? Porque el miedo no es otra cosa que proyectar y anticipar mentalmente algo que puede suceder. Muchas veces no sucede, o la mayoría de las veces no sucede. Eso. Pero sí que es verdad que cuando lo relacionamos con el dolor, el generar en mi mente la sensación de que este gesto, este movimiento me puede provocar dolor, puede generar un bloqueo, una tensión que esté recreando un dolor en mi cabeza, que a veces es real o a veces está a punto de darse pero no se da, pero yo ya he parado, ya estoy generándome miedo. Y para eso, desde nuestra parcela, que es el movimiento, lo mejor que podemos hacer es las cosas grandes hacerlas pequeñas. Es decir, yo puedo tener miedo a bajar una escalera, a subirla, a ponerme de cuclillas, a entrar o salir del coche. ¿Por qué? Porque he tenido en algún momento una experiencia de sensación de pinchazo, de dolor o de bloqueo en la rodilla. Bien, ¿qué es lo que necesitamos en este caso? Pues es ese gesto, hacerlo pequeño para ir trabajándolo de manera pequeña, por secciones, por articulaciones, para poco a poco ir integrándolo. ¿Y cuando lo integro? Cuando empiezo a tener en esas secciones pequeñas, ¿de acuerdo? Secciones pequeñas se trabajan ¿cómo? Con ejercicios, por supuesto. Nuestra herramienta es el ejercicio siempre. Pero vamos trabajando ejercicios más fáciles, más simplificados, más facilitadores para producir ese movimiento a nivel articular. Eso para que lo entendamos. Y después poco a poco los vamos integrando según si vamos teniendo éxito o no en las parcelas pequeñitas. Cuando empezamos a tener éxito en cosas pequeñitas y vamos integrando, mi cabeza va viendo que eso es posible de realizar y me va apartando cada vez más de esa prospección, ¿vale? A lo que puede pasar que es negativo, ¿de acuerdo? Claro, al final si simplificamos ciertos movimientos en que hay más control, en que podemos controlar más y hay menos estímulos, nos va a facilitar el hecho que en la ejecución tengamos éxito, es decir, que no se produzca dolor. ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento, porque nos ha pasado durante mucho tiempo que hemos hecho un gesto como habitualmente una flexión de rodilla y se ha producido un dolor. Entonces vamos a buscar los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para facilitar que nuestro cerebro no ponga el estado de alarma. Eso es lo que va a favorecer que nos sintamos más cómodos. Un ejemplo sería cuando hemos aprendido a conducir, que empezamos y salimos al centro de una ciudad, vamos con nervios, con miedo y en un estado de alarma muy alterado. Si nos encontramos al inicio, que hemos aprendido a conducir en una carretera en que no hay tráfico, nos sentimos acomodados. Creo que es un ejemplo bastante claro. O andando un poco más en el ejemplo que estás diciendo, si cuando yo soy novato tengo algún golpe o algún choque o algún pequeñito accidente, eso genera en mí un bloqueo, una tensión, que después cuesta deshacerlo. Totalmente. Porque tengo pavor a eso. Así. Aquí pasa lo mismo, ¿vale? Porque mi cabeza está todo el rato pensando en que se va a provocar ese pinchazo que me pasó aquella vez, en aquel momento, en aquel gesto y en esa situación. Y lo va cada vez agrandando si yo no le pongo un cortafuegos. Eso es. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que ir poco a poco apagando el fuego. Eso es. Sí, es simplificar. Simplificar la tarea, el ejercicio, para que sea agradable y que no produzca un freno y poquito a poco me vaya atreviendo a hacerlo más. ¿Qué suele pasar también? Y hay que controlar aquí un poco en el mensaje, es el sobreanálisis de mi movimiento. Porque cuando yo voy a realizar un movimiento, porque eso también pasa, y estamos sobreanalizando qué gesto me puede llevar al dolor, me va a producir que también mi estado de alarma aumente. Se encienda. Entonces, bueno, es muy importante cómo entro también al ejercicio y al momento de realizarlo,
para sentirme tranquilo, seguro. La respiración, cerrar los ojos, haber hecho el ejercicio de manera controlada con las pautas y los mensajes adecuados para que se produzcan de manera beneficiosa. Esto que estás comentando ya son un poco ingredientes que le podemos añadir al gesto, al ejercicio, que me van a ayudar o me van a facilitar la ejecución de ese gesto. Por lo que dice Fran, del sobreanálisis me genera bloqueo, me pongo tenso y dejo de generar. Lo que pasa que hay compensaciones y mi cabeza ahí empieza un poco a desviarse y a generar el estado de alarma. Entonces, algunos factores que pueden ser muy importantes o muy interesantes a la hora de trabajar es cuando yo voy a realizar ese movimiento, ese gesto, ese ejercicio, el poder visualizarlo inicialmente, el poder utilizar la respiración, el poder cerrar los ojos, porque al cerrar los ojos yo me meto dentro de mí. Entonces, son diferentes las técnicas las que podemos ir utilizando para ir mejorando la ejecución del ejercicio. Eso es. Es decir, facilitamos el gesto, ¿de acuerdo? Donde vamos trabajando de manera un poco más analítica o un poco más articulación a articulación, donde no haya tanta participación de articulaciones, incluso que no estemos de pie, ¿vale? Esto también es importante. Y a partir de ahí le metemos ingredientes que nos pueden facilitar o que nos van a ayudar a facilitar la ejecución o la fluidez de ese movimiento, como puede ser la reproducción mental del gesto, del movimiento, como puede ser la respiración, como pueden ser cerrar los ojos. Totalmente. Y en esa fase que estamos hablando de educar el movimiento y simplificar, puede entrar también un poco la sensación de como que a veces no estoy haciendo nada. Porque, y eso nos va a llevar, otra vez, algo que hemos hablado ya en muchas ocasiones, a querer sentir el músculo. Sí, sí. Entonces, ahí es cuando vamos a favorecer que vuelva a doler la articulación. Entonces, muchas veces es con esa tranquilidad y con estas herramientas que hemos comentado, empiezo a pensar en el movimiento, un movimiento muy simple, controlado, y aunque en ese momento, en esas primeras sesiones o ejercicios que hago no sienta nada, pensar que ya estamos mandando un mensaje diferente a nuestro cerebro, un mensaje diferente a nuestra articulación, a nuestro movimiento, a ese pequeño movimiento, y eso va a empezar a cambiarlo todo. A veces la paciencia, el ego o lo que nos han ido diciendo externamente nos lleva a pensar una cosa que no tiene por qué ocurrir al inicio, que es el sentir muscular o el fortalecer de primeras. Sí, por esto es muy importante cuando iba a realizar una sesión de entrenamiento, ¿para qué la estoy realizando? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esa sesión? Como dice Fran, si mi objetivo está siendo ejecutar repeticiones, intensidad y estar con esa sensación de fatiga, de haber entrenado, de haberlo dado todo, ¿vale? Me estoy desviando, el sistema de alarma sigue muy elevado. Cuando yo sé para qué se está realizando esa sesión, que en este caso puede ser para ir reeducando, ajustando esos movimientos de manera pequeñita, articulación, 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 y voy teniendo buenas sensaciones, pero no en la propia sesión, en los días siguientes, ¿de acuerdo? Es cuando voy entendiendo cuál es el proceso. Entonces, estamos en un momento, cuando estamos, sobre todo, arrancando, ¿de acuerdo? En la cual es muy importante que estamos educando el tener buenas sensaciones a nivel articular en relación al dolor, ¿de acuerdo? En la propia sesión y en los días siguientes. Para desde ahí ir creciendo poco a poco, para ir dirigiéndonos a esa sensación más de esfuerzo físico, un entrenamiento más relacionado con el esfuerzo físico. Pero al inicio, ¿vale? Hasta que no tenemos un poco de recorrido, las sesiones no están orientadas al esfuerzo físico, indistintamente de que lo puedas sentir. Exacto, es decir, sí, primero si hay dolor articular y me da igual la capacidad que tenga uno de esfuerzo, ahí hay muchos matices a nivel individual. Eso. Y luego, creo ya, finalizando, lo que no podemos tampoco cometer es el error, un poco para aclarar el mensaje, en los ejercicios más analíticos que hablamos del pensamiento reduccionista, es decir, que se lleva mucho en la rehabilitación o en las recuperaciones muchas veces en pensar que solo con un ejercicio analítico nuestra articulación o nuestra educación de movimiento se va a dar. Estamos hablando en esas fases iniciales y que hay dolor, pero siempre hay que ir evolucionando a integrarlo. Al final esto es un sistema holístico, que todo esté integrado y todo tiene sentido. Por eso siempre hablamos que aunque hay un ejercicio analítico, el mensaje del cerebro a la rodilla, y ahí estamos ya integrando, es fundamental. ¿Cómo se lo doy? ¿Cómo entro? ¿Cómo recibo la información? ¿Y cómo se la mando? ¿Vale? Pensar que ya no es solo mover la articulación, como muchas veces pasa,
o sentir el músculo, sino cómo muevo la articulación, qué mensaje le doy. Entonces ya es analítico, es simple, es sencillo, pero estoy integrando siempre todo lo que ocurre dentro de mí. Si quieres allanar, recopilar. Lo que quiero es un poco puntualizarlo de manera un poco diferente, y es, aunque yo aparentemente desde fuera vea que es un ejercicio sencillo, simple y fácil, cuando yo me pongo a ejecutarlo, le tengo que ir metiendo muchos ingredientes a nivel de pensar para que se den un movimiento limpio y orgánico a nivel articular y no forzado a nivel articular. Esto es muy importante, que cada ejercicio, cuando yo me pongo a ejecutarlo, ¿vale?, pese a que sea sencillo desde un punto de vista de cosas que tengo que controlar para que no, porque queremos evitar que se provoque el bloqueo y el dolor, dentro de la ejecución van a haber muchos matices que os vamos dando para que los vayas reproduciendo. Por lo tanto, nos vamos separando de ese reduccionismo que está diciendo Fran, que muchas veces nos quedamos en ese ejercicio analítico, y más aún en ese ejercicio analítico, isométrico, de sufrir, de estar 30 segundos o 40 segundos manteniendo una isometría que no tiene sentido, pero no porque no sea positivo o no sea positivo, sino porque las sinergias musculares y el movimiento articular no lo tengo estable, orgánico, no lo tengo equilibrado, por lo tanto, estoy forzando. Y esto por eso salimos de ese reduccionismo. ¿Sí? Entonces, por recapitular, el miedo, ¿cuándo se elimina? Tiene un proceso, no tiene un tiempo, pero vamos a trabajarlo ¿cómo? Haciendo las cosas pequeñas, en tener mensajes concretos, ¿de acuerdo? Y desde ese mensaje concreto y ese movimiento articular pequeñito, vamos creciendo, teniendo buenas sensaciones, vamos integrando movimientos y articulaciones, cada vez ejercicios un poquito más complejos, ¿de acuerdo? Y poco a poco voy viendo que mi organismo, mi cuerpo, tiene otra vez la capacidad de poder ir moviéndose, de ir generando gestos, incluso realizar algún deporte, ¿de acuerdo?, sin tener ese dolor que muchas veces no es dentro de la propia sesión, sino que es los días posteriores, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Y luego al final, muchas veces la palabra no es evitar el dolor o evitar el miedo, sino hay que pensar de manera estratega. Muchas veces cuando nos pasa eso, lo rechazamos de primera, y bueno, ya hemos hablado de algunas herramientas, de algunos mecanismos para evitar o que no nos produzca ese dolor articular, de cómo entro, cómo me escucho, cómo doy el mensaje, que va a hacer que seguramente cuando lo realices no tengas dolor. Sí, es decir, te enfrentas al dolor. Sí, lo acoges el dolor más que enfrentarte, y sobre todo eres estratega en la situación, que muchas veces ponemos el piloto automático. Eso también es algo que debemos de evitar, es lo que hablamos, de quitar el pensamiento reduccionista y tener herramientas para abordar y, jolines, sentirte libre en el movimiento, y que no sea un problema, un dolor que ha venido o que lleva instaurado mucho tiempo, pero porque nadie nos ha dado las herramientas para poder salir de él. Sí, muchas veces, y cierro con esto, mi pensamiento es que el dolor ha venido para quedarse, y este es uno de los grandes errores, porque si ha venido para quedarse, va a ir haciendo mella a nivel emocional y va a ir haciendo mella a nivel de desgaste articular. Y no, simplemente es una señal que lo que nos está diciendo es que es una alarma para que protejamos y hagamos cosas, ¿vale?, que mejore, o que ahí está pasando algo para no ir a más. El dolor es algo positivo que nos está avisando de que hay algo ahí que puede ir a peor, y es el mejor momento para parar, replantearme las cosas, ¿de acuerdo? Y como siempre, hacerlas pequeñitas, hacerlas de manera estratégica e ir enfrentándonos, ¿vale?, paso a paso. Fuera egos, fuera repeticiones, fuera sensaciones de esfuerzo, de fatiga y de sentirme poderoso dentro del ejercicio. Estamos en otro momento, llegaremos ahí. Pues yo creo que está más que claro. Nada. Seguimos. Nos vemos en la próxima pregunta. Hasta luego. Hasta luego.